El polo norte es el cerebro, y en consecuencia la mente, y el sur se encuentra en la base de la columna vertebral. Cuando vives inundado de hormonas del estrés, efecto de las emociones de supervivencia, o cuando sobrecargas los otros dos centros energéticos de supervivencia, estás absorbiendo constantemente energía de ese campo invisible. En esos casos, la energía ya no fluye por el cuerpo, porque el organismo, instalado en un estado de supervivencia, la extrae del campo para almacenarla en el cuerpo, específicamente en los tres primeros centros energéticos. Es lo que sucede cuando el bucle pensamiento, sentimiento del que hablábamos antes, se instala. Si esta situación se prolonga mucho tiempo, el cuerpo pierde la carga energética que lo recorre. Privado de esta, no puede generar el campo de energía electromagnética que lo rodea en circunstancias normales, y deja de actuar como un imán. Ha mudado en un trozo de metal normal y corriente, en un imán que ha perdido su carga. El cuerpo deviene entonces más materia y menos energía, o más partícula y menos onda. Cuando la energía fluye por el cuerpo, igual que sucede con los imanes, un campo electromagnético mensurable rodea el cuerpo. Pero si vivimos instalados en un estado de supervivencia, y nos alimentamos del campo invisible de energía que nos envuelve, dicho campo se reduce. Además de eso, cuando la energía se estanca en los tres primeros centros esos que llamamos de supervivencia, por cuanto estamos atrapados en un círculo vicioso de pensamiento y sentimiento, disminuye la corriente que recorre el cuerpo y el campo electromagnético mengua todavía más. Como es natural, si hubiera un modo de lograr que esa energía estancada en los tres primeros centros volviera a circular, la corriente reanudaría su flujo y el cuerpo generaría de nuevo su campo electromagnético. Para eso sirve la respiración. Nos proporciona una herramienta para despegar la mente del cuerpo y desplazar toda esa energía acumulada en los tres primeros centros por la columna vertebral hasta el cerebro. De ese modo podemos restaurar el campo electromagnético que envuelve el cuerpo. Cuando lo conseguimos, podemos emplear esa energía para objetivos más allá de la supervivencia. Echemos un vistazo a la disposición de nuestros cuerpos para poder entender mejor cómo funciona el proceso. En la base de la columna vertebral tienes un hueso llamado sacro, que parece un triángulo invertido con una base plana en lo alto. Sobre esa superficie llana se asienta la columna vertebral, que asciende hasta el cráneo. En el interior de ese sistema cerrado se encuentra el sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal, que es, de hecho, una extensión del cerebro. El cráneo y la columna vertebral protegen este sistema tan delicado. El sistema nervioso central es uno de los más importantes del cuerpo, porque coordina y controla todos los demás. Sin la cooperación del sistema nervioso central, no podrías digerir la comida, ni vaciar la vejiga, ni mover el cuerpo, y el corazón no sería capaz de latir. Ni siquiera podrías parpadear de no ser por él. Así que te invito a que lo imagines como el cableado eléctrico que recorre la maquinaria de tu cuerpo. En el interior de este sistema tan protegido, hay líquido cefalorraquídeo que se filtra de la sangre al cerebro. Este fluido baña el cerebro y la médula espinal, y es responsable del estado de flotación del sistema nervioso central. Actúa como un amortiguador que protege el cerebro y la médula espinal de los golpes, y fluye por diversos ríos y caminos que transportan nutrientes y compuestos químicos a las distintas terminaciones nerviosas de todo el cuerpo, por su propia naturaleza. Este líquido se comporta como un material conductor que favorece la circulación eléctrica por el sistema nervioso central. Ahora, regresemos al sacro. Cada vez que tomas aire, el hueso sacro se dobla hacia atrás una pizca, y cada vez que lo sueltas, se flexiona un poquito hacia adelante. Se trata de un movimiento sumamente sutil, demasiado sutil para que lo notes siquiera, aunque lo intentes. Y igualmente, las suturas del cráneo, las junturas por las que se unen las distintas placas, que se ajustan como piezas de un puzzle, y le otorgan cierto grado de flexibilidad. Se abren mínimamente cuando inhalas, y se cierran cuando exhalas. También en este caso el movimiento es tan sutil que resulta imperceptible. El movimiento del sacro hacia adelante y hacia atrás, cuando inspiras y expiras, junto con la apertura y el cierre de las suturas del cráneo, propaga una onda por ese sistema cerrado que impulsa el líquido cefalorraquídeo hacia arriba y lo irradia a las 4 cavidades del cerebro, conocidas como acueductos cerebrales o ventrículos. Si fueras capaz de marcar una molécula de fluido cerebroespinal y seguirla desde la base de la columna hasta el cerebro, y luego de vuelta otra vez hasta el sacro, verías que tarda 12 horas en completar el circuito. Así que, básicamente, enjuagas el cerebro 2 veces al día. Echa un vistazo para ver cómo funcionan así pues. Imagina lo que pasaría si contrajeras los músculos internos del perineo, el suelo pélvico, los mismos músculos que empleas para el coito y la evacuación, y luego, una vez cerrados, encogieras los músculos del abdomen inferior hasta cerrarlos también,
y a continuación hicieras lo propio con los músculos del abdomen superior. Si apretaras y contrajeras los músculos correspondientes a los 3 primeros centros de energía durante el rato suficiente, el fluido del sistema nervioso central se desplazaría hacia arriba, como muestra la figura, por la columna vertebral, y cada vez que apretaras los músculos de esos centros, el fluido ascendería. Ahora imagina que enfocases la atención en la cima del cráneo, y si la energía acude allí donde depositas la atención, cuando te concentrases en la parte superior de tu cabeza, estarías atrayendo la energía hacia esa zona. A continuación piensa que inspiras lenta y regularmente por la nariz, al mismo tiempo que aprietas y sostienes los músculos del perineo, luego los del abdomen inferior, y a continuación los del abdomen superior. Y mientras tanto acompañas con la atención el camino del aliento por la columna vertebral hasta el pecho, la garganta, el cerebro y la cima de la cabeza. Imagina que, cuando la respiración llega a lo más alto, contienes el aliento y sigues apretando. Estarías empujando el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro. En nuestro próximo video, estudiaremos el movimiento de la energía acumulada en el cuerpo en dirección al cerebro.